Buenos días a todos. Este va a ser el seminario online titulado Movilidad y Transporte en Canarias tras la crisis del COVID-19, organizado por el Instituto Universitario de Desarrollo Regional de la Universidad de La Laguna, conjuntamente con la Cátedra de Economía y Movilidad Caja Canarias, Universidad de La Laguna. Tenemos la suerte de contar con 4 ponentes relevantes que nos van a ofrecer una visión desde cada punto de vista de cómo está afectando esta crisis y cómo afectará el transporte y la movilidad en Canarias. Contamos con Pablo Calvo Labra, de la Dirección General de Tráfico, con José Luis Becerra Domínguez, de Vinter, Ginés León Rodríguez, de TISA, y Juan Jesús Dionis García, de FREOLSA. La dinámica va a ser, como ya se les anunció, pues primero vamos a hacer una presentación por cada uno de los ponentes y posteriormente se realizarán una serie de preguntas en función de las preguntas que los espectadores hayan ido proponiendo, que se formularán, se seleccionarán y se formularán a los ponentes para sus respuestas. De moderadores vamos a hacer tanto Rosa Marina González Marrero, que es la directora de la cátedra, como yo mismo, que soy el director del instituto, de este primer seminario. Le doy la palabra a Rosa Marina. Gracias, José. Buenos días, bienvenidos todos. Gracias en primer lugar a los ponentes por aceptar intervenir hoy en este seminario. Agradecer también al Instituto Universitario, que siempre ha tenido una estrecha colaboración con nuestra cátedra, a la Fundación Caja Canarias, que patrocina la misma, y a la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, que nos ha ayudado también y apoyado en la difusión de este seminario. Bueno, ¿qué es lo que tratamos de hacer con este seminario? Básicamente lo que tratamos de hacer es ofrecer una visión de la situación actual y los desafíos a los que se enfrenta Canarias en el transporte y la movilidad de personas tanto y de pasajeros, y de mercancías. Y esto tanto desde la perspectiva del transporte interinsular, aéreo y marítimo, como desde el transporte insular en sus diferentes modalidades. Obviamente los efectos de la crisis derivada del COVID-19 han generado importantes cambios en los patrones de movilidad. Observamos un importante impacto de corto plazo derivado de la restricción de la movilidad y la menor actividad económica, pero también se vislumbran unos efectos que podrían ser positivos a largo plazo y que derivan de la implantación del teletrabajo y la docencia online. Ambas medidas que siempre se proponen en los paquetes de medidas para los planes de movilidad al trabajo y los planes de movilidad al centro de estudio. Yo creo que en este momento, si podemos sacar algo bueno de esta grave crisis que hemos vivido y que estamos viviendo, es ese aprendizaje de que se puede hacer y podemos trabajar online y podemos dar clases online. Vamos a tener que reinventarnos en ese aspecto y eso va a contribuir en reducir la congestión, aplanar la concentración del tráfico, poder dispersar los horarios a lo largo del tiempo y que no todos tenemos que hacer lo mismo a la misma hora, y ello contribuirá a la congestión, a reducirla, a la contaminación, al ruido y en general a una mejor movilidad y más sostenible. Esto en cuanto a la movilidad insular, pero obviamente el transporte aéreo y marítimo, y sobre todo referido a mercancías, tiene otra connotación, y ese pasa a ser un input indispensable. Ahí sí que no podemos evitar la necesidad de mover, y por lo tanto ese sector requiere de un análisis distinto en tanto que es esencial y dispensable. Y por ello nuestros exponentes de hoy, expertos todos ellos en los distintos ámbitos, nos pueden ayudar a vislumbrar un poco algunas medidas que ayuden a corregir esta situación. Sin más, muchas gracias a todos de nuevo y paso a presentar al primer ponente, que es don Pablo Calvo Labra. Él es jefe provincial de tráfico de Santa Cruz de Tenerife en la Dirección General de Tráfico, ingeniero de caminos, canales y puertos y técnico superior de tráfico del Ministerio Interior, y nos va a presentar una comunicación que lleva por título Preparándonos para la nueva movilidad vial. En torno a 15 minutos cada uno de los ponentes y finalmente, como decía José Andrés, será la sesión de preguntas. Muchas gracias de nuevo y tiene la palabra don Pablo. Muchas gracias, buenos días a todos. Cuando Rosa Marina no me propuso la participación en este seminario,
pensé en el gran desafío que esto supone, la de predecir en base a los datos que tenemos a día de hoy y que hemos obtenido en las semanas anteriores, el comportamiento del tráfico y la movilidad vial en el archipiélago canario. Esto supone un reto importante, ya que nos enfrentamos a una situación totalmente nueva e inédita para todos, y el análisis que se puede hacer es nuevo totalmente. He preparado una pequeña exposición que procedo a compartir con todos ustedes. Y bueno, la estructura de la presentación que he preparado, titulada Preparándonos para la nueva movilidad vial, estaría dividida en 3 partes. Me gustaría hablarles de la situación del tráfico en Canarias antes del estado de alarma. Por otro lado, el impacto en la movilidad que ha habido en las Islas Canarias, dividido por las fases de dicho estado de alarma. Y por último, hablaremos sobre los retos a los que nos enfrentamos tras el paso a la nueva normalidad, o a la nueva realidad, que a mí me gusta decir, tras el estado de alarma, que si todo sigue como está planeado, será en las próximas semanas. Bien, justo antes de la llegada del coronavirus, pues nos encontramos una situación en la movilidad del tráfico complicada aquí en las islas. Por un lado, destacar la alta congestión del tráfico y la saturación de las vías. Los bajos niveles de servicio en horas puntas. Hablamos de niveles de servicios, pues la forma en la que el tráfico se desarrolla. Niveles E y F habituales, pues esto significa retenciones e incluso vehículos parados en horas puntas, accesos a ciudades, zonas periurbanas en las cuales se desarrollan las actividades docentes, universidades, colegios y, bueno, las zonas de ocio, ¿verdad? Los centros comerciales. Por poner un ejemplo, según los datos que ha proporcionado el Cabildo de Tenerife, la TF5, por ejemplo, aquí en Tenerife tenemos unas IMD diarias medias en el año 2009 de 100.000 kilómetros, de 100.000 vehículos, perdón. Esto nos lleva a unas cifras comparables a los accesos a grandes ciudades de España como Madrid o Barcelona, para que se hagan una idea. También la cultura del uso individual generalizado del vehículo. Aquí en Canarias tenemos la costumbre de utilizar vehículos individualmente y tenemos una tendencia muy baja a compartir el vehículo o a organizarnos para nuestros desplazamientos. Esto está justificado por varias razones, entre otras, bueno, la dispersión urbanística, los movimientos a centros de trabajo, incluso la comodidad de cada usuario. Quizás hablando egoístamente, pues yo soy el primero que quizás por comodidad en algunos casos cojo el vehículo de manera individual pudiendo compartirlo. También existe un escaso uso de la bicicleta generalizado y la motocicleta en tramos urbanos. Sí es cierto que por temas deportivos o por temas de desplazamientos interurbanos sí que existe una gran utilización de vehículos de este tipo, motocicletas y bicicletas. Para nosotros en la DGT, estos desplazamientos interurbanos suponen un problema que estamos estudiando muy a fondo, que es la siniestralidad de motocicletas, que en los últimos años hasta un 30% de los fallecidos son usuarios de este tipo de vehículo. En Canarias también sucede esto. Por otro lado, observamos un inquietante envejecimiento del parque móvil. Analizando las matriculaciones en la Dirección General de Tráfico aquí en la Jefatura, pues podemos constatar, por ejemplo, que más del 50% de los vehículos que hay hoy en carretera cuentan con más de 15 años de antigüedad. Esto implica directamente mayor contaminación, menos niveles de seguridad activa, pasiva y seguridad terciaria, y altos consumos de combustible, etcétera. Y luego aquí me gustaría hacer referencia a un número que es bastante llamativo. Son los 760 vehículos que tenemos en Canarias por cada 1000 habitantes. Si hacemos una rápida comparación con otros países, podemos encontrarnos a Estados Unidos como el país como tal motorizado con más vehículos por habitante. Y está en torno a los 760, con lo cual en Canarias tenemos los mismos vehículos por habitante que el país con mayor cultura del motor y mayor tasa de vehículo por habitante del mundo. Además,
otra cosa que hay que añadir, que la densidad de población en Estados Unidos es de 263 habitantes por kilómetro cuadrado y en Canarias de 32 habitantes por kilómetro cuadrado. Perdón, al revés. En Canarias 283 y en Estados Unidos 32. Por lo cual la densidad de vehículos por superficie es casi 9 veces más alta en Canarias que en Estados Unidos. Eso es un dato que tenemos y que como punto de partida sí que es bueno conocer. Una vez hablado de la situación que nos encontramos, vamos a ver qué ha sucedido a partir del 14 de marzo, que es cuando se decretó el estado de alarma. La fase 0 que todos conocemos supuso un parón casi total de la actividad en todos los sectores, en el transporte y la movilidad, lo mismo. Analizando toda la cantidad de datos que se han obtenido por parte de la DGT y todos los cabildos y otras instituciones, podemos destacar algunos datos. La reducción del 80% de vehículos ligeros, de turismos y motocicletas, o del 95% incluso los fines de semana. Vehículos pesados también se ha reducido, pero han tenido que seguir funcionando. Se ha reducido un 40% un día laboral y un 50% un fin de semana. Todos los servicios esenciales de logística, suministro, emergencias de vehículos pesados, pues bueno, se ha tenido que mantener. Además, la reducción a grandes núcleos urbanos es de más del 90% en general y la propia movilidad urbana también se redujo pues hasta el 90%. En la gráfica se puede mostrar un poco la evolución de los movimientos y desplazamientos generales que ha habido en España y que se traspola perfectamente a Canarias durante los primeros 15 días, comparando la línea azul, la anterior al estado de alarma, y la línea roja, el resultado durante los primeros 15 días de la fase 0. Interesante, pero bueno, esta movilidad es una movilidad forzada, obligada, y que bueno, para un análisis posterior al COVID de la movilidad y los hábitos y las costumbres que pueden generarse, pues tampoco es muy útil, ¿verdad? Porque repetimos que es una situación forzada. En la fase 1, pues empieza a haber cierta vuelta a la normalidad. Del 90% que hablábamos anteriormente, pasamos a un 60% de reducción de la movilidad de vehículos ligeros en un día laboral. Vehículos pesados, pues ya empieza a funcionar de una manera ya más habitual, un 20% de reducción. Hablamos de los datos que se obtienen desde el 11 de mayo durante 2 semanas. Abajo he elegido otra gráfica que nos indica también durante una semana de esta fase 1 la evolución de los tráficos pesados interurbanos, ¿verdad? Aquí se puede observar la fluctuación de la curva pues, por días laborables y la reducción, como es normal, en días festivos y fines de semana. Pasamos el 25 de mayo, como todos conocemos, a la fase 2. Las condiciones se relajan y ya existe una reducción, bueno, que podría acercarse ya a una normalidad. Reducción del 30% en accesos a núcleos urbanos, reducción del 25% en movimientos en ciudades, pero bueno, sí que es verdad que la situación se va normalizando. Abajo he elegido un gráfico simplemente para que se vea un poco la progresión del tráfico en general, de los movimientos urbanos, a lo largo desde el primer día del estado de alarma, el 14 de marzo, hasta la finalización de la fase 2. Ahí se ve rápidamente y visualmente pues la progresión y la recuperación del transporte por carretera. Y bueno, recientemente, este lunes, el 8 de junio, hemos pasado a la fase 3. Tenemos pocos datos, pero bueno, ya hemos constatado que la reducción de vehículos ligeros también se mantiene en trayectos largos interurbanos del 30%. Los vehículos pesados, apenas un 10% se ha constatado la reducción. Y bueno, la movilidad de acceso a zonas urbanas y el tráfico en las propias zonas de ciudades, pues se ha reducido un 20%. ¿Qué nos encontramos a día de hoy? Bueno, pues que solo se permiten viajes dentro de la provincia y entre las propias provincias de la comunidad autónoma. Los eventos de las actividades sociales, deportivos, de actividad en general, pues están suspendidas o con aforos muy limitados, lo cual repercute directamente en la movilidad. Existe una actividad económica ralentizada y un turismo en fase de activación todavía, con lo cual también repercute en la movilidad, disminuyendo el número de movimientos por carretera.
También hay una tendencia al mantenimiento del teletrabajo, si no a niveles iniciales del estado de alarma. Bueno, pues se constata que puede haber una continuidad en el teletrabajo que también libere a las vías de vehículos. Y en general, a día de hoy, día 11 de junio, nos encontramos con una movilidad considerablemente reducida con respecto a la situación normal. Bien, y ahora pasamos al siguiente apartado, que es el que considero quizás el más importante de este seminario, ¿verdad? La predicción o la interpretación de los datos y la exposición de las tendencias que pueden suceder en el transporte a corto o medio plazo. Nos encontramos, como dijimos al comienzo de la exposición, en una situación inédita para todos los sectores y, por supuesto, la movilidad es una de las más afectadas por la situación del coronavirus. Se pueden hacer estimaciones, se pueden hacer predicciones, pero bueno, dentro de un marco de futuro incierto por posibles recaídas, contagios o la evolución de la investigación de la vacuna. Todo esto puede cambiar bastante fuertemente en cuanto se encuentre una vacuna, cosa que, según los expertos, no sucederá hasta quizás mínimo un año. Y luego, bueno, podemos hacer una predicción del comportamiento y del cambio de la movilidad, en primer lugar, comparando con sucesos anteriormente ocurridos en la historia reciente, que es la crisis del 2008, la crisis económica. Repito, es comparable, pero no es similar, con lo cual, bueno, como punto de partida lo podemos tener como referencia. Y por otro lado, las tendencias y cambios de comportamiento social que pudieran continuar en la era post-COVID, ¿no? En base a los datos que estamos obteniendo a día de hoy. Si nos referimos a una experiencia que podemos comparar desde 2008, bueno, pues todos conocemos la crisis económica del 2008-2015 aproximado, y en la cual hubo una reducción del Producto Interior Bruto, según los datos del Banco de España, de un 9,5% acumulado en todos los años. Sí que hemos constatado en la Dirección General de Tráfico que durante esa fecha la reducción de la movilidad en términos generales en las carreteras fue bastante proporcional a esa cifra, al descenso del Producto Interior Bruto anual. ¿Qué nos encontramos en el 2020? Pues que el Banco de España estima ya solo para este año una reducción del 15%, de 15 puntos en el Producto Interior Bruto, siendo conservadores. Entonces, bueno, debemos estar preparados para una reducción en las carreteras de movilidad, no proporcional, porque la situación es distinta, pero bueno, eso sí que nos asegura que va a haber una reducción de vehículos, tanto logísticos, transporte pesado, como vehículos particulares, en nuestras vías en un futuro próximo. Como hemos mencionado antes, podemos observar también una serie de cambios de hábitos en la sociedad que pueden mantenerse seguramente a lo largo del tiempo post-COVID. Por un lado tenemos que el teletrabajo y la flexibilidad horaria laboral ha llegado para quedarse. Como existen muchos estudios, he querido coger para todos los puntos de los que voy a hablar distintas fuentes de información para ser un poco original. En este caso, la Fundación de Funcas de Cajas de Ahorros, en un sondeo, llegó a una de las conclusiones, es que 3 de cada 4 trabajadores les gustaría seguir teletrabajando. Esto quiere decir que si el 10-20% de las personas que han teletrabajado en la crisis obligatoriamente continuaran, bueno, pues supondría una reducción de tráfico en las carreteras pues ya muy considerable y muy aceptable. La mayor elección de uso de bicicleta y patinetes, bueno, pues esto sigue la continuidad anterior al COVID. Existe una concienciación ambiental, una concienciación de movilidad sostenible y además, bueno, también existe una percepción social del distanciamiento social. Eso es así, con lo cual muchos desplazamientos de corto recorrido, 4 o 5 kilómetros, serán reemplazados del transporte público por la movilidad, bien en bicicleta y, bueno, los patinetes eléctricos que están llegando a nuestras vidas. Rápidamente, pues en Google se ha constatado un aumento de casi 140% en la búsqueda de bicicletas, tanto para información como para compra. Pues es un dato muy relevante. En tercer lugar, algo que también nos ayudará a aligerar las vías, pues la tendencia a desplazarse a pie en desplazamientos cortos. El Connected Mobility Hub, que es una consultora medioambiental, creo, si no recuerdo mal, hizo una encuesta en Barcelona
que dio como resultado, entre otros, que el 26,61% de los encuestados cambiaría su forma de transporte tradicional, que sería el transporte público, pues por desplazamientos a pie cortos, como después de la emergencia sanitaria. Bien, en esta transparencia expongo 7 casos de influencia en la movilidad derivadas de la crisis que estamos teniendo. Las 3 primeras considero que son positivas para la movilidad. A partir de la 4ª hasta la 7ª, pues se considerará que son perjudiciales para la movilidad. Por un lado, en el punto 4, el aumento de vehículos de reparto y retail, comercio electrónico. Bueno, pues eso es una realidad. Las furgonetas van a aumentar en los desplazamientos, tanto urbanos como interurbanos. La consultora Market Insights y la Cámara de Comercio de España pues constatan que esto aumentará un 20% a corto plazo. ¿Qué suponen las furgonetas? Las furgonetas suponen empeorar la movilidad, constatamos también envejecimiento en furgonetas, más accidentes y más problemas en accidentes laborales, tanto in itinere como en misión. En la DGT tenemos, consideramos las furgonetas como uno de los vehículos a tener más en cuenta a la hora de reducir la siniestralidad vial. El punto 5, bueno, pues está impulsando el sector de las autocaravanas. En Canarias no tiene por qué ser distinto porque hay bastante facilidad de movimiento entre islas. También son vehículos de maniobrabilidad baja, si bien no tiene mucha siniestralidad, sí que para la movilidad pues no son beneficiosos debido a sus características y sus velocidades de circulación. También se constata el incremento del turismo de cercanía, ¿verdad? El turismo de proximidad, turismo rural, etcétera. Para eso, ¿qué conllevaría? Pues el uso de vehículos de carreteras secundarias, en las cuales la DGT tenemos bastante problema comparado con las vías de alta capacidad. En las carreteras secundarias fallecen 3/4 partes de los accidentados de tráfico y sí que nos repercutiría en nuestras cifras y en nuestra actividad pues bastante. Y por último, en el punto de los indicadores que empeorarían la movilidad, pues constatamos una transferencia de viajeros de transporte público colectivo al vehículo privado individual. Esto es a día de hoy, esto puede cambiar con la llegada de la vacuna, bueno, habría que estudiarlo, pero a día de hoy un estudio de la consultora EY Parthenon señala que un 43% de los españoles se plantearía comprar un coche a corto o medio plazo, aprovechando también la situación social, las próximas ofertas que habrá y promociones a final de año. Y el Ayuntamiento de Madrid estima que al menos un 10% de los usuarios en sus desplazamientos urbanos pues cambiaría el transporte público, ya sea metro o guagua, por el coche particular en la situación post-COVID. Y bueno, en términos generales, podemos llegar con todos estos datos, que son muchos, a una serie de conclusiones. Por un lado, tras la crisis va a haber cambios en la movilidad, eso está constatado y vamos a ser testigos de ello. Es pronto para concretar, para hablar de datos concretos, es pronto para predecir y cuantificar este cambio. Existen muchos factores sanitarios, de investigación, de tendencias de la sociedad, de miedo a las zonas con colectivos. Bueno, también podemos llegar a la conclusión de que la movilidad y el número de vehículos en las vías va a reducirse. Un descenso tan alto del Producto Interior Bruto en un país, por mucha actividad de cambio al sector, al vehículo privado, no se va a compensar. Va a haber una reducción en la movilidad en términos generales. Y sobre todo, y ya para terminar mi presentación, quería recordar que este es un buen momento que debemos de aprovechar, tanto las instituciones públicas como la empresa privada, para reciclarnos, para cambiar el enfoque del transporte, buscar una movilidad más sostenible. Los responsables urbanos deben de rediseñar sus vías, sus calles, hacerlas más enfocadas al ciudadano, zonas de estar más que zonas de pasar. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para buscar eso, una movilidad sostenible
un replanteo del futuro que tenemos a corto o medio plazo. Y bueno, y ¿por qué no mejorar las vías secundarias que van a tener más flujo de vehículos? Y bueno, por mi parte y por parte de la Jefatura Provincial de Tráfico, pues este es un poco una pequeña visión y unos puntos relacionados con lo que nos espera a corto medio plazo en la movilidad vial. Muchas gracias. José Luis Becerra Domínguez, gerente de Vintercargo y licenciado en Náutica y Marina Civil. Tiene gran experiencia en el sector del transporte aéreo. Y mientras Rosa Marina consigue resolver sus problemas técnicos, vamos a darle la palabra entonces a José Luis. Hola, buenos días. Me tienes que conectar la cámara, creo, José. Buenos días. Yo les voy a hablar del transporte aéreo de mercancías, evidentemente con mi visión como gerente y responsable de carga en los vuelos de Vinter y también como usuario de carga aérea por la importación de, el gran volumen de piezas, de mantenimiento de piezas que se compran a nivel internacional. Evidentemente los datos y la visión que yo le aporte estarán pues sesgados desde esta visión, pero intentaré dar una visión general. Me voy a apoyar en una pequeña presentación, pero más que una presentación es para aportar los datos. En principio, lo que lo voy a pretender trasladar es la influencia del COVID en el transporte aéreo y en la logística. Bueno, en la situación previa al COVID, en el transporte aéreo, en Canarias al menos, era una situación dulce, donde vemos, en azul están los datos de 2020 de movimiento de carga interinsular y en la naranja el 2019, y vemos que estábamos pues en febrero unos datos positivos de más de un 28% de incremento de carga. En marzo, el día 17, como todos sabemos, entró el confinamiento, la reducción de vuelos. Como ven, incluso en marzo con esta influencia quedamos igual en movimiento de carga aérea, no estoy hablando aquí de pasajes, que sí lo comentaré un poquito más adelante, y en abril y mayo pues la reducción ha sido pues dramática, ¿no? O sea, de menos de eso, aproximadamente el 30%. Pero partíamos de una situación, el principio de año era un momento dulce, y bueno, pues todo se trastocó. Aquí en una comparación de número de vuelos de febrero, que es el último mes, digamos, de normalidad, vemos en naranja el número de vuelos que realizaba Vinter en 2020 con comparación con 2019 y estábamos aproximadamente un 8% por encima, incluyendo, pues si recordarán, la calima tan fuerte que afectó en carnavales y que obligó a cerrar los aeropuertos de toda Canarias, incluso con eventos puntuales como esos, estábamos realizando pues más vuelos, lo que implica más movimiento de pasajes, por supuesto, pero también más facilidad para el movimiento de carga. Esa era la situación pre-COVID. Y aquí que he sacado una evolución de lo que fue el COVID para todos. Básicamente lo que quiero destacar es lo rápido que se mueve todo, ¿no? El 31 de enero pues está el primer caso en La Gomera, hay un caso en Palma de Mallorca, se cancela el 12 de febrero el Mobile World Congress, en el 13 de febrero ya hay un fallecido en Valencia, aunque se ve más adelante, el 26 de febrero está la cuarentena del Hotel H10, hay más casos el 25 de febrero con relación con turistas italianos, el 29 de febrero ya hay casos generalizados por toda España, el 9 de marzo aquí ya se acelera todo, se suspenden las clases en Euskadi y Madrid, el 12 de marzo se suspenden clases y el sector lectivo de manera generalizada. Aquí es evidentemente allá en marzo todas las alarmas están sonando y el 13 de marzo anuncian que van a entrar el estado de alarma que entra finalmente el día 17, donde Vinter ya suspende muchos vuelos, empieza a suspender números de vuelos desde el día 13. El día 17 se cancelan o se limitan lo que es el movimiento y las conexiones marítimas aéreas entre Canarias y Canarias con Península. El día 16 se han cerrado las fronteras para los pasajeros
Y aquí es destacar, porque ha habido mucha confusión, las fronteras se cerraron para los pasajeros, nunca se han cerrado para las mercancías ni para los vuelos. Los aviones de carga han seguido funcionando, evidentemente como los barcos de carga también, pero bueno, en la parte del sector aéreo los aviones de carga nunca han parado. Y ya en esa semana, el día 27, se reduce por imperativo legal, los vuelos a 20 vuelos interinsulares. Hay que tener en cuenta que partimos de un promedio de 197 vuelos diarios en una situación previa al COVID y nos quedamos en 20 vuelos diarios al 50% de ocupación. Bueno, la reducción es radical y desde el día 27 de enero pues hasta el 10 de junio, hasta ayer prácticamente hemos estado en esta situación. Bueno, el día 30 de marzo se paralizan todas las conexiones no esenciales y evidentemente bueno, pues hemos estado parados prácticamente hasta ahora. La situación aquí está relacionada para que lo vean con el número de vuelos, simplemente la parte de arriba es el porcentaje y la parte de abajo es el número de vuelos totales. Partíamos de una situación, como estaba diciendo, de un promedio de 197 vuelos, donde algunos días se superaban ese nivel y, bueno, pues la caída es en picado. Y esto es prácticamente una paralización del sector aéreo que ha durado 3 meses, desde el 18 de marzo hasta el 10 de junio. Esto es, bueno, para cualquier empresa que está 3 meses prácticamente con ingresos cero y con los costes, bueno, pues mantenidos, es una situación dramática que a nadie se le esconde. Esto es a nivel mundial, evidentemente estoy planteando los datos que manejo yo, pero bueno, datos sacados de IATA que reflejan los datos del nivel Madrid, del nivel del mes de abril. El total del mercado sobre el 100%, hay una reducción del 94,3% en Revenue Passenger por Kilometer, en RPK, o en asientos disponibles, que es ASK, del 87%. O sea, esto es una paralización prácticamente a cero del sector aéreo a nivel mundial y en Canarias se ve reflejada y en España se ve reflejada al mismo nivel. Esto, bueno, pues como industria sería una situación pues dramática donde te obliga a tomar pues medidas muy de restricción y de limitación que vamos a ver ahora pues cómo podemos salir de ella. A efectos de transporte de mercancías, esto lo que ha obligado a lo único que han quedado operativos, y lo habrán visto con los aviones cargueros que vienen de China. ¿Por qué? Porque la mercancía se mueve en aviones cargueros, pero se mueve más en aviones de pasajeros porque su volumen es muchísimo mayor. Lo que ha obligado es que la mercancía se concentre todo en los aviones cargueros. Pero a pesar de que hay más aviones cargueros que los que había antes, la capacidad de oferta de espacio para la carga se ha visto reducida de una manera dramática, pues por esta reducción del 87% de asientos disponibles. Esto es un 87% de vuelos que están volando y por lo tanto de bodegas que no pueden ser utilizadas. Bueno, estos datos se reflejan a nivel mundial, simplemente una manera de presentarlo. Y IATA ya dice que en abril se tocó fondo y que desde abril empieza a levantar cabeza de una situación de cero absoluto. Entonces, la situación COVID, en medio del COVID para el sector aéreo es rápida y fácil de explicar y ha sido un cero prácticamente absoluto, con una potenciación de los servicios de carga, pero que en ningún momento sustituyen ni siquiera parcialmente lo que es el movimiento del sector aéreo. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro post-COVID? Bueno, evidentemente es una situación con una incertidumbre brutal. En la práctica lo que voy a expresar son opiniones basadas en datos, pero no dejan de ser opiniones y que tienen un nivel de incertidumbre muy, muy grande. Pero bueno, para fijarnos y para poder tener una referencia, lo que voy a mirar es, en base a este documento de IATA, a qué es lo que ocurre en Asia. ¿Por qué en Asia? Porque tiene aproximadamente un mes de adelanto sobre nosotros. Como vemos, hay diferentes gráficas. Vemos, este es el movimiento de cómo se recuperan los vuelos domésticos en Asia, en la zona de Asia-Pacífico, y ha habido, pues, bueno, varias gráficas, ¿no? La de Corea, que ha tenido un efecto bastante más limitado que en otros países, entre ellos España, o que ha tenido un cierre de su economía menor. Como vemos, baja poco, pero se va recuperando lentamente.
en una situación de China donde baja mucho, no llega a los límites de Europa, donde ha bajado, y nosotros hemos bajado pues el 96%, y también se recupera lentamente. Y la figura que yo creo que va a representar la recuperación en Canarias y en España, pero en Canarias en particular, será muy similar a la que tiene Vietnam o Nueva Zelanda, ciertamente con un espacio plano en la disminución que va a ser más largo de lo que ha sido pues, Nueva Zelanda. O sea, una caída dramática, un nivel plano durante los periodos de confinamiento y un ganar movimiento poco a poco. Y en ninguno de los momentos, incluso vemos el de Corea, que es el menos afectado, ha llegado a recuperarse al 100%. O sea, está la previsión que yo hago de recuperación de transporte aéreo en Canarias, pero en general, es que se irá recuperando poco a poco y nos pararemos en algún punto cercano al 80%. Esto, por supuesto, tanto en carga como en pasaje, pero bueno, en principio los datos que planteo y que comento yo son de carga. Bueno, esta es la previsión que yo he hecho y en cuanto a recuperación, los tres sectores que yo manejo es la carga interinsular en azul, la carga internacional en naranja y bueno, lo que es como la visión como cliente que demanda tráfico de carga aérea internacional. La recuperación, o sea, la situación es de caída radical, abril, mayo y junio. Julio se mantendrán con niveles muy bajos, irá recuperándose a partir de julio lentamente y la previsión que hemos hecho, insisto, con unos niveles de incertidumbre muy grandes, es que se recuperará, el tránsito será de unos 12 meses a partir de abril del 2021, que empezaremos a comparar con los niveles del año anterior. La gráfica de abajo, bueno, es un cambio año a año de la carga, donde se irá esta caída y una recuperación lenta hasta abril de 2021, que está previsto que recuperemos los niveles. Pero en Canarias, evidentemente, el tráfico de carga aérea no está relacionado solamente con la carga, sino va a estar relacionado con la situación económica de la sociedad en general. En una sociedad, y están los datos de la COE, publicado por este estudio de la Caixa, donde indican que el valor añadido de los sectores servicios en Canarias es el 78% y donde la importancia del sector turístico ha subido mucho. Hasta que no se recupere el turismo, la economía canaria va a estar renqueante, va a estar con muchas debilidades y que la recuperación no será una cuestión técnica del turismo, de los aviones, del número de vuelos, sino que estará muy condicionada por la recuperación de lo que es la economía y de la sociedad. Entonces, en cualquier previsión que hagamos, habrá que tener en cuenta cómo se está recuperando el turismo, que será el indicador de cómo se está recuperando la economía. Simplemente en base a datos del mismo estudio, donde los turistas, el origen de los turistas que vienen a Canarias, vemos que todos llegan por avión, es evidente, somos un archipiélago, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que todos esos vuelos que ahora mismo no están viniendo, antes también eran espacio de carga que se utilizaba y que ahora mismo no existen. Y toda la carga que venga por tráfico aéreo tiene que ir a Madrid y venir en los cargueros que han seguido funcionando, pero que están saturados porque no logran copar la oferta de carga que antes era disponible. Bueno, en base a esto y en concreto en la logística y la carga aérea, las consideraciones generales con mi visión, que es por supuesto parcial y que esto no quiere decir que explique todo el transporte aéreo, es que partíamos de un buen momento en marzo, y que vamos a salir de la situación del COVID, pero vamos a ver cómo salimos, porque el golpe ha sido muy duro. Las medidas complementarias de seguridad sanitaria están funcionando, hay que actuar con seriedad y cumpliendo todos los requisitos, pero hay que abrir la economía cuanto antes. La situación de paro que tenemos ahora, de paro me refiero de la economía y que por supuesto se verá reflejado en un paro laboral, bueno, es insostenible. El tiempo de actuación importa mucho, no es lo mismo tomar acciones ahora que dejarlas para dentro de un mes, hay que actuar rápido. No ha sido operativo tomar medidas distintas a las europeas, hay que consensuar un camino común y las restricciones que se tomen, hay que tomarse y que son necesarias, pero deben ser las estrictamente necesarias. Hay que llegar a un acuerdo con Europa y seguir todo
y seguir un camino común. Y esto viene también en caso de que haya repuntes, hay que tener actuaciones comunes en Europa. Las medidas, por ejemplo, como la cuarentena, que se tomaron de una manera adelantada y que Europa no siguió, hemos visto que no han sido efectivas y que generan más problemas a la situación problemática que existe. En el transporte aéreo ha habido una reducción dramática de oferta y esto hará que se suban los precios por una simple pues, norma de economía. Vamos, va a bajar la oferta y eso va a tener unas consecuencias. Y yo ya he notado en el transporte como usuario de mercancía aérea que los precios ya han subido y posiblemente se quede esta subida de precios. Además, estas dificultades de disminución de oferta de transporte nos volverán otra vez a alejar logísticamente de Europa. Hay que proteger la industria canaria durante este periodo de parón económico, tanto la turística, el transporte y los otros servicios. La prolongación de los ERTE parece una herramienta imprescindible con el cero absoluto que hemos tenido en turismo y en transporte, pero evidentemente no debe ser la única. Si no arranca el turismo, se paran todos los sectores en Canarias, eso es un hecho, y por lo tanto hay que favorecer con todas las medidas que el turismo vuelva a arrancar. Y sí destacar que tanto Fred Olsen, que está aquí, pues bueno, pues como lo que represento yo de la empresa que represento de Vinter, son empresas punteras en el transporte regional a nivel europeo y podemos competir con cualquier empresa de Europa. Y entiendo que la comunicación y la colaboración público-privada en la solución de estos problemas deben ser, bueno, debe haber una constante comunicación para encontrar las mejores soluciones. Por suerte, Canarias tiene empresas de transporte que funcionan, las que estamos aquí, y otras que funcionan y muy bien. Y por supuesto, en el dicho de Asia, que toda crisis es una oportunidad, hay que tener cuidado porque a veces la oportunidad podemos ser nosotros. Y esto es lo que quiero decir, es que hay que proteger las empresas canarias, porque Canarias va a seguir hacia adelante, va a seguir siendo un destino que tenga un interés económico, pero si las empresas se mueren por el camino, llegará otro y se las comerá. Entonces, desde la sociedad canaria hay que proteger a las empresas canarias. Y luego, ¿qué debemos preguntarnos? Lo que destaco son las preguntas, más que mis respuestas, que tampoco las tengo, ¿no? ¿La logística está en crisis? Bueno, en absoluto. La logística ha salido fortalecida en una situación de emergencia, se ha visto que es necesaria, y por suerte en Canarias, que es un archipiélago con dificultades, ha funcionado perfectamente. La globalización, mi opinión, la globalización se va a ver afectada. Mi opinión es que no. A corto plazo sí, pero a medio plazo la globalización seguirá para adelante. ¿Qué estrategia tomaría yo como empresa logística? Mi opinión es que con este golpe tan fuerte es de protegerte, reducir y estar protegido a medio plazo. Y por supuesto, ser muy flexible para adaptarse a unos cambios radicales que se van a producir y que nadie sabemos cuáles serán. ¿Qué plazo? Ni idea, por supuesto. Pero mi opinión es que en menos de 12 meses no recuperaremos la situación. Y por supuesto esto está afectado por muchas incertidumbres. Las nuevas tecnologías, vamos, como estaban hablando previamente del tema del teletrabajo, las nuevas tecnologías en la logística están para quedarse y para implementar su uso. Integración en Europa, sin duda. O sea, aquí para salir no solamente hay que integrar Canarias con España, pero es que hay que integrar España con Europa. En problemas tan grandes tenemos que mirar Europa, que es el que nos va a dar las soluciones. Bueno, gracias por su atención. En principio, eso es evidentemente una visión parcial del transporte aéreo. Bueno, que espero que les haya servido de ayuda. A ver si logro conectarme de nuevo. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Interesante tu presentación. Igualmente, gracias a Pablo Calvo. También muy interesante su intervención y seguro que en la parte de preguntas ya veremos varias intervenciones. A continuación vamos a dar la palabra a don Ginés León Rodríguez. Él es licenciado en Estadísticas, cuenta con un máster de Logística, un máster en Matemáticas Aplicadas, un MBA, un máster en Big Data y Business Intelligence y es experto en blockchain.
Actualmente es el responsable del departamento de Big Data y Data Science de TIPSA, la empresa de transporte público, y nos va a presentar una comunicación que lleva por título Impacto de la crisis del COVID-19 en la movilidad y el transporte público. Cuando quieras, Ginés, muchas gracias. Tienes la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la presentación. Voy a poner la presentación, a ver si la ven. Pues nada, vamos a repetir casi lo mismo, pero de una forma diferente, porque aquí nos estamos refiriendo un poco a lo que ha pasado en las carreteras, concretamente en la isla de Tenerife. Son fotos de cómo fueron los primeros días cuando se decretó el estado de alerta. La verdad que dejaba un panorama bastante desolador para lo que era nuestra empresa. Este es otro panorama que no tenemos que recordar y del que se ha venido hablando ahora mis compañeros anteriores, que fue el impacto del turismo. Flotas, casi el 90% de la flota de Canarias parada en cuanto a vehículos de renting. Estamos hablando de 70.000, unos datos muy considerables. Aquí vemos nuestra evolución, vemos en el gráfico de la izquierda cómo estamos inicialmente y vemos aquí cuando se decreta el estado de alerta y cómo caemos. Caemos casi drásticamente, no tanto como el aéreo, la gente se siguió moviendo. Para que tengan unas cifras en la cabeza, pasamos de una media de casi 165, 170.000 pasajeros diarios a 20.000. Y sí es cierto que estos pasajeros a nosotros se nos ha ido más o menos recuperando a medida que las fases han ido pasando. Hemos notado que los patrones de movilidad en la isla han cambiado. Ya nadie iba a trabajar, nadie regresaba del trabajo, pero sí empezaban a salir a media mañana a utilizar lo que era el transporte público. Y esto aparentemente se vio en todas las zonas. Aquí lo estamos viendo en el urbano de Santa Cruz, aquí lo vemos en la zona sur, que se repite el mismo patrón. En el sur tenemos, el pico no está por la mañana, sino a las 10 de la mañana, que es cuando hay un cambio de turno en los hoteles y cuando el turista empieza a salir, y el turista es un cliente que suele coger bastante el transporte público. Y aquí vemos la zona norte, que es exactamente igual. Todo es en torno a las 10 o las 11 de la mañana en estado de alertas cuando empezaron a coger los vehículos. Nosotros evidentemente tuvimos que adaptar nuestra flota, nuestros servicios a esta nueva demanda. Esta es la evolución de la movilidad en la isla a datos de 2 de junio. Están extraídas de la matriz, bueno, de los datos de telefonía móvil que está comprando el Cabildo de Tenerife. Se están comprando a diario hasta justo esta fecha, y vemos como lo que comentaba antes Pablo, cómo se ha incrementado bastante considerable, incluso llegando a niveles muy parecidos a los anteriores. Predecir lo que va a pasar es muy complicado. Nosotros, antes de predecir, nos hemos ido a bibliografía a ver qué es lo que iba a pasar, qué es lo que están diciendo en Europa, qué es lo que iba a pasar. Está, por ejemplo, la oferta de plaza aérea. Nos gustó mucho este gráfico porque se parecía mucho a lo que nos estaba pasando. Lo llevamos a nuestra realidad. De hecho, vemos que se parece. Sí hemos hecho algunas predicciones basadas en redes neuronales de lo que puede ser la evolución durante el año y se parece bastante a lo que representan estos gráficos. Nos fuimos a otro también, elegido de los que hemos ido, del OIP, que está también bastante bien porque lo hace por sectores. Hacemos nuestra representación y también estamos, digamos, entre los límites de confianza de superior e inferior. Nosotros nos hemos beneficiado. Deja cerrar. Ahora. Me siguen viendo, ¿no? Sí, Ginés, bien. Vale. Aquí. Nosotros nos hemos beneficiado por el hecho de que tenemos una tarifa muy económica con los títulos tiempo, y eso provoca que cuando la población tiene pocos recursos económicos, pues tiende a ir al transporte público. Cada una de las fases fue un impulso a coger lo que es el transporte público
porque empezaban a liberar un poco lo que era la movilidad en la isla. Pero nosotros, igual que el transporte aéreo, nos vimos afectados por una serie de medidas. En la fase 0, por ley, decreto ley, tuvimos que reducir el 50% de la flota, de los servicios, y la ocupación de los vehículos tenía que no ser superior al 33%. Es decir, teníamos vehículos que la ocupación era la de un micro cuando estábamos moviendo una guagua o un autobús de 40 a 50 plazas. En la fase 2, la ocupación subió al 50% y ya nos dejaron aumentar, si la demanda lo permitía, hasta el 8% de los servicios. En la fase 3 ya nos permiten el 100% de las plazas sentadas e intentar tener el 100% del servicio, si así lo estima la demanda. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Que tenemos un empleado conductor con una edad bastante avanzada y eso nos ha llegado a ratios de tener, de los 1000 empleados que son conductores, hemos llegado a tener 415, 420 de baja. ¿Qué supone esto? La empresa, quizás esa es la explicación por la que TICSA a lo mejor no ha pasado por un ERTE, porque al final nos veíamos que con la reducción de plazas que tenían los vehículos, la demanda que estaba haciendo la población del transporte público durante el estado de alerta, más las bajas que teníamos, éramos capaces de ajustarnos perfectamente. ¿Cómo hicimos esto? Como han comentado anteriormente, la demanda cambia totalmente. Hemos desarrollado un algoritmo que balancea un poco los recursos que tenemos con la demanda. Detecta dónde se está moviendo el pasajero y nos ajusta de una forma muy eficiente la oferta a esa demanda. Para nosotros los días de la semana son muy diferentes. De un lunes a un viernes el pasaje nos cayó un 88%, los sábados una caída del 90% y los domingos pues una caída casi del 92-93%. Hacer una planificación desde cero, ajustándote a la demanda, si no tienes herramientas que te ayuden a ello, es casi imposible, y menos de hacerla de un día para otro. Este es el algoritmo que se ha desarrollado con un chico que empezó aquí con una beca y ahora está en prácticas. Este es un proyecto que empezó en la UPV, Universidad Politécnica de Valencia, y ahora se sigue desarrollando a través del Departamento de Investigación Operativa de la Universidad de La Laguna, y al final esto nos llevó pues, a enfocar el problema desde dos puntos de vista. Cuando por Real Decreto nos decían que teníamos que bajar al 50% los servicios, pues lo hacíamos atendiendo a la demanda. E incluso los domingos pudimos llegar mucho más allá. Al final eso se traduce en que nos ajustamos muy bien a lo que quería el pasajero, evitamos que hubiesen vehículos moviéndose en la isla para transportar durante toda una jornada a 2 o 3 personas, con el consiguiente beneficio, digamos, al medio ambiente, y por otro lado protegiendo al conductor a no exponerse innecesariamente en una situación como la que estábamos. Esta es una visualización del algoritmo, pero también el algoritmo lo hemos utilizado para que detecte lo que está sucediendo ahora. La demanda cambia totalmente, hoteles cerrados, la gente quiere ir más a la playa, no va al trabajo, etcétera, etcétera. Pues el algoritmo ahora lo que nos dice es dónde tenemos que poner los recursos. Esto es una herramienta potentísima para el Departamento de Planificación y para que no hayamos saltado de un día para otro en los titulares de los periódicos diciendo que TICSA no se estaba ajustando, o colas en las guaguas, o guaguas saturadas con una limitación del 33% en las plazas. Ya para terminar, quiero recordar esto porque parece que nos hemos olvidado. Seguramente a todos nos suena. Hace unos meses, esta es la autopista Mentira, estoy subiendo un viernes hacia La Laguna. En el estado de alerta, las carreteras estaban así, y ahora empezamos a tenerlas de esta forma. ¿Por qué empezamos a tenerlas de esta forma? La movilidad casi ya está abierta al 100% en la isla, pero se sigue trabajando y apostando por el teletrabajo.
El Cabildo de Tenerife ya ha empezado un proceso para la implantación estable del teletrabajo, ha pasado encuestas a sus empleados y está apostando muy fuertemente para las personas que quieran hacer teletrabajo lo hagan. Si pudiésemos que la universidad, que está detectado cuando la universidad está parada, las autopistas están menos densas, hiciese una política parecida a esta, pues yo creo que imágenes como esta a lo mejor empezarían a difuminarse en nuestra memoria. Esto puse que debemos estar preparados otra vez para esto, porque ya como han comentado los compañeros, son muchos los epidemiólogos que dicen que este virus camuflado con el de la gripe puede ser incluso peor que ahora. La mascarilla, hay muchos estudios que la mascarilla puede evitar que podamos volver a esta situación. Y bueno, y prácticamente esto es un poco el cómo ha impactado y cómo nos estamos adaptando a la nueva realidad desde TICSA y el transporte público, utilizando la tecnología, entendiendo y aprendiendo de cómo se está moviendo el pasajero, poniendo mucho servicio, mucha frecuencia allí donde ellos quieren ir, para evitar que se vean, como se veían antes, pues guaguas llenas y intentando mantener, aunque ahora estén al 100% los asientos, pues intentar mantener un poco más la distancia. Y ya para acabar, pues nada, pues muchas gracias. Y en esto de que buscas muchísimas gráficas para ver cómo están entendiendo otros sectores y otros expertos el cómo va a evolucionar la crisis, pues me quedo con la de la izquierda, que la verdad que después de muchas horas de trabajo, cuando te ves esta gráfica, dices, bueno, pues vamos a ponerle un poco de sentido de humor a todo esto que está pasando, porque si no, al final, pues se ve un futuro muy, muy negro. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Inés. Muy interesante tu presentación. Me parece un trabajo muy, muy interesante y además puntero. Enhorabuena por ello. Y bueno, tu última gráfico me identifico. No sé cómo aplanar esa gráfica que tienes a la izquierda, pero estoy identificada. Muchas gracias de nuevo, Inés, muy interesante. Gracias. A continuación tendrá la palabra don Juan Jesús Dionis García. Él es jefe de carga de Fred Olsen, experto en logística por la Universidad de La Laguna. Cuenta con una dilatada experiencia en el sector, con más de 29 años en el mismo, 5 años en Armas y 24 años en Fred Olsen, y nos va a presentar una comunicación referida al transporte marítimo interinsular en Canarias. Tiene la palabra don Juan Jesús. Gracias y bienvenido. Hola, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Buenos días, disculpen que no había activado el micrófono. Decía que agradecer al Instituto Universitario de Desarrollo Regional de la Universidad de La Laguna y a la Cátedra de Economía y Movilidad y a sus responsables, doña Rosa Marina y don José Moreno, y como no a la Fundación Caja Canaria. Felicitar a los 3 ponentes anteriores por sus exposiciones. Y sin más paso yo al comienzo de la exposición. Comenzamos con nuestra planificación. Normalmente hacemos una planificación en Fred Olsen el último trimestre del año. Lo primero que marcamos nosotros son las fechas festivas dentro de todo este planificación anual que tenemos. Después de las fechas festivas, ponemos las varadas de cada uno de los barcos, que son estas rayas rojas que vemos aquí, varada del Bencomo Express, varada del Benchihiu Express. Todas estas varadas este año, el 2020, las planificamos a principio de año. ¿Por qué? Porque teníamos previsto 2 hechos muy relevantes dentro del sector marítimo, que es la llegada de 2 trimaranes a Canarias, uno que llegaba después del primer trimestre, el Bajamar Express, y otro que teníamos previsto que llegara a finales en el cuarto trimestre del 2020. ¿Qué pasó? Que hay una declaración del estado de alarma el 15 de marzo. Todas nuestras previsiones no existen, ya no tenemos previsiones. ¿Qué pasó
después del 15 de marzo, que el gobierno quería asegurar el transporte de mercancías con las Islas Canarias Baleares y, a su vez, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las navieras, por supuesto, aseguran el suministro de mercancías, pero el estado de alarma te limita a un 30% las capacidades de los buques. ¿Qué pasa en el gobierno de Canarias? Pues el gobierno de Canarias firma un contrato con los operadores de transporte marítimo en Canarias para elaborar una serie de frecuencias máximas diarias, y cada uno de los operadores hace elabora una serie de frecuencias y líneas marítimas que quiere utilizar. Por ejemplo, en la línea Agaete-Tenerife tenemos un contrato firmado con la Consejería de Obras Públicas, nosotros y el resto de operadores marítimos, que en Agaete damos tres servicios diarios, o sea, 3 idas y 3 vueltas. Con Las Palmas de Gran Canaria y Morrojable también operamos nosotros solos. Con Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, pues opera Naviera Armas. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, opera Naviera Armas. En el caso de Corralejo Playa Blanca, cada una de las navieras opera al 50% de esos 4 viajes que estamos hablando. Con La Palma, esos dos viajes los realiza cada una de las operadoras. Con respecto a Puerto del Rosario, lo realiza en este caso Naviera Armas, Los Cristianos Valverde lo realiza Naviera Armas, y Caleta de Sebo y Órsola lo realizan los operadores que están en conexión con La Graciosa. ¿Qué pasa? Que a medida que se va aliviando lo que es la crisis sanitaria, comenzamos a recibir mensajes de recuperación de la economía, ¿no? Pero mensajes nada halagüeños. Estamos hablando de que el Banco de España pone, pues, el PIB puede quedar hasta un 15%. Y nosotros lo que estamos viendo es que la recuperación económica la plasman en 3 escenarios posibles. Un escenario en V, un escenario en U o un escenario en W. ¿Qué nos lleva a esto? Pues lo siento, Inés, pero es que esta gráfica es muy interesante. Nosotros nos posicionamos en el color azul claro, donde hay una caída pues a 0 prácticamente. Después la evolución que dice la fuente Deloitte, por supuesto, que es un análisis sectorial de la crisis del coronavirus, establece que para escalar hacia el 0, o sea, hacia la normalidad que teníamos antes de la crisis coronavirus, necesitamos llegar a febrero del 2021. Es cierto que al tener nosotros también línea entre Península y Canarias, lo que es el sector de alimentación sufrió este acopio que vemos, un gran acopio, y va bajando hasta que se ha estabilizado. Pero todo esto nos hace, junto con el contrato que teníamos con el gobierno de Canarias y con las limitaciones las limitaciones que teníamos de ocupación de los barcos, nosotros teníamos unas capacidades semanales en Fred Olsen para pasajeros de en torno a 287.000, 28.000 coches y 73.500 metros lineales de carga. Hemos pasado a 78.000, o sea, 210.000 plazas menos de pasaje, casi 10.000 turismos menos, semanales estoy hablando, y casi 50.000 plazas metros lineales. Estas capacidades nos hace que bajemos en el mes de abril a un 26,2% del número de viajes, y en el mes de marzo a un 67%. Las distintas barras que vemos aquí tenemos el número de viajes que teníamos en el 2017, el número de viajes que teníamos en el 2018, que casi llega a un 50%. Esto es motivado por la aprobación del 75%, que es un salto que hay que tener en cuenta, del 75% de los residentes canarios. La línea roja representa la actualidad del número de viajes que tenemos, y la línea verde era la que teníamos presupuestado. A medida que iba subiendo, que iba llegando el verano, pues íbamos subiendo lo que era el número de viajes. Pero ahora mismo
con la crisis del COVID, solo tenemos operativo un 26,2%. ¿Qué ha ocurrido en el mercado de pasajeros y de carga? El mercado de pasajeros, como bien dijo el anterior ponente de Winter, cae casi. Aquí hay un error de transcripción. Estos son porcentajes, estos son meses, ¿vale? El mercado de pasajes ha caído casi un 100%. Se ha ido recuperando a partir del mes de mayo. ¿Cómo analizamos nosotros esto en cada una de las líneas? Pues aquí no hay nada que analizar, porque todas las líneas prácticamente están al 100%. Han caído su volumen de pasaje al 100%. ¿Qué pasa en el mercado de la carga? Que en vez de caer a un 100%, hemos caído un 45%. ¿Por qué? Porque teníamos que asegurar el abastecimiento de productos a las distintas islas. Entonces, la carga, evidentemente, o los camiones en carretera no han caído tanto. Para nosotros, lo que es el volumen de carga ha caído en torno a un 45%. ¿Cómo ha caído la carga en las distintas líneas marítimas? Nosotros en la línea de Recife no estamos operando, por ejemplo. La línea de Playa Blanca, la línea de La Gomera y la línea de Morrojable son líneas que tienen una influencia turística muy importante, sobre todo en el mercado de Morrojable, la carga nos ha caído en un 50% porque hay una población hotelera en donde requieren una demanda importante de productos, y ahora mismo solo estamos suministrando en la línea S, llevando lo que son productos de alimentación. No tenemos demanda de otro tipo de productos. Los hoteles están cerrados, los restaurantes estaban cerrados, etc. Y tenemos que hacer dos salvedades, que es la isla de La Palma. Su caída no ha llegado al 50% como hemos previsto en el resto de islas, sino que su caída no ha llegado ni a un 20%. ¿Qué pasa? Que La Palma se suministra básicamente por las rutas interinsulares, y su caída no ha tenido esa caída de carga tan pronunciada como el resto de islas. La línea de Agaete-Tenerife se ve afectada, primero por la frecuencia, y segundo es que todas las industrias que están en Canarias, casi el 50% está destinado a suministros hoteleros, a lo que es tema de turismo. Y otra salvedad hay que hacer con La Gomera, con la carga. Hay que destacar que en La Gomera ha habido un avance, tiene una fase superior al resto de islas o al resto de líneas, y vemos un incremento en forma de V, una recuperación en forma de V. Esto es, primero, creemos que es debido a que con la apertura en la fase 3 de hace una semana y la llegada a la nueva normalidad, todas las empresas están solicitando productos, y se ha producido un incremento de la construcción en La Gomera. Por eso no sabemos si esta V se convierte en V final o tiene algún tipo Y como dato reseñable en cifras, decir que nosotros transportamos en Semana Santa del 2020 2.680 pasajeros, y en la Semana Santa del 2019 transportamos en torno a 100.000 pasajeros, solo en la Semana Santa. En el mes de mayo transportamos nosotros del 2019 292.000 pasajeros, y en el mes de mayo del 2020 estamos transportando 11.000 pasajeros. Llegamos en abril casi al 100%, y en mayo estamos transportando, al 100% negativo, y en mayo estamos transportando casi 11.000 pasajeros. ¿Qué ha pasado con la carga? Pues en la carga, en mayo del 2019 transportábamos 10.000 camiones, y en mayo del 2020 estamos transportando casi cerca de 6.000 camiones. Con todo esto, ¿cuáles son nuestras previsiones de futuro? Pues nuestras previsiones de futuro pasan, para llegar nosotros a lo que es el 100% o el 0% o el 100% de los viajes, necesitamos llegar hasta abril del 2021 para llegar a la normalidad de nuestros viajes. O sea, nosotros necesitamos una recuperación, o hemos elaborado una recuperación de abril. En mayo se mantiene prácticamente porque no hemos aumentado de fase, pero ya en junio tenemos un incremento. En julio subimos un poquito y en agosto subimos un poquito.
Pero en todas estas previsiones siempre hay un pero, ¿no? Siempre existe un pero. Y el pero está, ¿qué ha pasado con el comportamiento de nuestras ventas o de las compras de los pasajeros entre islas en esta tercera fase en que estamos? Y que se habla de que una semana antes iban a liberar las restricciones de movimiento de pasajeros entre islas. Pues estamos notando que en la semana 23 las compras se han disparado. Y, igual que hicimos antes, vamos a hacer qué ha pasado con las compras en cada una de las líneas, ¿no? A pesar de que La Gomera está casi en plena normalidad, en la línea de La Gomera, el gap entre lo que transportábamos el año pasado de pasajeros y lo que estamos transportando, no vemos que está aumentando en forma de V, no se está recuperando en forma de V. La línea de Playa Blanca a Corralejo es una línea que depende mucho del turismo y no vemos tampoco que ese crecimiento sea en forma de V. En la línea de Agaete se ve una ligera subida, pero continuamos, no depende la línea de Agaete tanto del turismo, pero vemos que esa recuperación económica no es tan... Sin embargo, en la línea de La Palma, que recordemos que estaba previsto que fuera la bajada de la Virgen, las compras en la línea de La Palma se están semejando al año pasado, pero no llegamos todavía. Y curiosamente, en la línea de Morrojable, las compras de pasaje ha experimentado un crecimiento que se asemeja al año pasado. ¿Esto qué nos dice? Que si nosotros teníamos unas previsiones de crecimiento de casi un año, pues necesitamos, a medida que vayamos incrementando y pasemos a la fase de normalidad, examinar las compras o las ventas en este caso semana a semana para poder ir ampliando viajes y llegar a lo que es la normalidad de viajes en torno a, no sé si podremos reducir 2 meses, 3 meses, pero que la curva se pronuncie un poquito más y lleguemos al estado de normalidad. Sin más, aquí termina mi exposición y nuevamente agradecimiento a todos. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Juan Jesús. Ahora tomará la palabra José Andrés para pasar las preguntas que han ido haciendo los participantes. Sí, vamos a ver si nos conectamos todos otra vez para estar disponibles para las preguntas. Entonces voy a recoger algunas de las preguntas que se nos han estado transmitiendo y algunas que se está haciendo también ahora sobre la marcha. En primer lugar, quizás sería una pregunta que podría ser dirigida a Pablo, también Casamarina y Ginés tendrán algo que decir, que es referente al tráfico privado. Las medidas para fomentar el teletrabajo y la flexibilidad laboral seguramente podrían permitir reducir la congestión de tráfico en las horas puntas. Pero por otro lado, los temores a los contagios seguirán presentes y harán que el transporte público pierda también clientela a favor de los que se deciden ahora por usar el coche porque le da más garantía. ¿En qué medida esto se puede compensar y puede llegar realmente a rebajar las congestiones de tráfico que hemos venido sufriendo, sobre todo en la TF5 y en la TF1? Sí, José Andrés, eso es un asunto que nos preocupa mucho en la Dirección General de Tráfico, ya que tradicionalmente en los últimos años nuestro mensaje era el de tendencia al uso del transporte colectivo, compartir vehículos, el car sharing, y bueno, esta situación nos ha hecho que nuestro planteamiento se venga un poco, o se tenga que aplazar temporalmente. Hay una alta percepción de posibilidad de contagio en las zonas donde se reúnen colectivos de gente, eso es una realidad. ¿Qué va a pasar? Que esta gente va a procurar evitar ese tipo de concentraciones, acudiendo al uso de la bicicleta o mismamente caminar a pie
para transportes de corto recorrido. Estamos hablando de unos kilómetros, como mucho, o sea, en zonas, en tramos urbanos. ¿Qué va a suceder? Que la gente también va a acudir al vehículo propio privado, tanto ciclomotores como motocicletas. Ahí ya nosotros, con respecto a la movilidad, lo vemos favorable o positivo. Sin embargo, también hay una gran tendencia, como hemos comentado anteriormente, a que la gente vuelva al coche privado tipo turismo, que es el que todos sabemos que es de los vehículos o de los transportes menos eficientes, ¿verdad? Simplemente pensar que para mover una persona de 80 kilos, un turismo está moviendo 1,5 toneladas, con lo que ello supone de ocupación espacial, de consumo energético, y no solo durante la vida útil del vehículo, sino que tenemos que tener en cuenta los costes medioambientales de su producción, medioambientales y de recursos de su construcción y fabricación. Y también tenemos que recordar que existe un final de su vida útil y un tratamiento residual, que también genera contaminación y también genera residuos y gasto energético. Con lo cual, por un lado, va a haber una tendencia a la movilidad individual, favorable a la movilidad, pero por otro lado nos vamos a encontrar un aumento del uso del vehículo a nivel individual, desgraciadamente. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quiere decir algo. Si no, pasamos a la... No sé si Ginés está hablando. Activa el micrófono, Ginés. Ginés tiene que activar el micrófono. Vale, ahora me oyes, ¿no? Sí, ahora sí. Vale, nosotros lo que hemos notado en el transporte público es que la gente empieza a pensar que no ha pasado nada, lamentablemente. De hecho, accesos al autobús, después de estar implantado la obligatoriedad de la mascarilla, pues hasta se la han intercambiado entre unos y otros, que parece algo increíble. Uno baja y se la da al otro para que pueda subir, porque sí lo que hace TICSA es parar y avisar al 112, ¿no? Cuando hay una persona que sube sin lo que es la mascarilla. Ya contra lo otro no puedes hacer nada, porque si no detienes el transporte público. Los tiempos de viaje se nos han disminuido muchísimo con la situación actual. Eso nos permite tener una mayor oferta en el mismo trayecto. Eso se traduce en que las guaguas van más vacías. De hecho, parte de lo que estamos haciendo para evitar esas conglomeraciones, que no se nos está dando en los vehículos, pero sí en las paradas, y eso que están señalizadas, pero cuando llega la guagua, todo el mundo se olvida y quiere subir el primero. Al meter más frecuencia, pues lo que es la demanda ya la difuminas, ¿no? Entre una guagua, otra. Entonces nosotros también estamos apostando un poco por allí donde hay oferta, incrementar el servicio, pues claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Ahora que las vías están libres y la gente casi se le ha dicho que es peligroso viajar en transporte público, pues es un peligro, ¿no? Porque al final también está por otro lado la contaminación. También hay estudios que han dicho que en aquellas ciudades donde la contaminación era muy elevada, el riesgo, las personas que enfermaron fueron más graves que en aquellas donde la contaminación era menor. Entonces al final yo creo que se trata un poco de buscar equilibrio. También los estudios dicen que si 2 personas llevan mascarillas, la probabilidad de contagio es casi mínima. Entonces yo creo que también todo eso tenemos que tenerlo un poco en la cabeza y también decir que el Cabildo no ha parado en su plan de movilidad. Todavía, bueno, ya tiene arrancado lo que es casi una línea directa entre Santa Cruz y La Laguna para, sobre todo, cuando los viernes están esos atascos, si se vuelven a producir, pues tener una frecuencia de Santa Cruz-La Laguna 15-20 minutos. Entonces, vamos a ver también un poco lo que pasa, a ver qué conciencia coge también la población, qué efecto tiene el teletrabajo. Yo creo que al final no es un extremo ni el otro, sino serán equilibrios. Bicicleta, coche, conozco gente que trabaja en concesionarios y sobre todo antes de la mascarilla en la guagua, hubo un boom de compras de coches de bajo para Dacia, Seat, que encima han puesto, al tener un sobrestock, han todavía puesto más ofertas. Nos asustó
pero bueno, ves las carreteras como están hoy en día, a lo mejor tendrán el coche parado, pero se ve bastante fluido. Y también el teletrabajo puede apostar por una entrada escalonada. Por ejemplo, la universidad, que las 2 primeras horas o las 3 primeras horas sean teletrabajo, sean educación a distancia, y después el que quiera ir que vaya a clase y el que no quiera pues sigan a distancia. Al final lo importante son las prácticas y los exámenes. Un comentario, si me dejan. A ver, totalmente de acuerdo con lo que comenta tanto Pablo como Ginés, y únicamente una reflexión, si me lo permiten, un poco desde los estudios que hemos hecho en la cátedra, ¿no? La reflexión que me surge es la siguiente. Existe, no sé cómo está esto ahora, Ginés obviamente lo sabe mejor que yo, existe un porcentaje de usuarios del transporte público que son los que se denominan cautivos, que son usuarios que usan el transporte público pues, porque no tienen la alternativa del vehículo privado, ¿no? Y esa demanda es una demanda un tanto insatisfecha que uno siempre trata de controlar porque desde que mejoren las condiciones económicas o les surja la posibilidad, se trasladan al vehículo privado, contribuyendo a la congestión. Entonces, en este momento, el miedo que puede existir es acerca de si esa demanda insatisfecha va a moverse rápidamente al coche, porque además ahora hay un efecto añadido que es el miedo al contagio, ¿no? Y también el otro temor que a mí me surge es con la crisis económica que se sobreviene, en la adquisición de nuevos vehículos sean vehículos de segunda mano. Además, Pablo comentaba el envejecimiento del parque. Entonces, si al final vamos a tener más coches, ¿no? Por ese miedo a compartir, y encima son coches pues más antiguos, más contaminantes, menos sostenibles, pues tenemos un problema, ¿no? Yo creo que el gran problema de la isla, que la contaminación también es importante, pero es sobre todo la congestión que está ahí latente, porque desde que se recupera un poquito la actividad sabemos lo que pasa con nuestras vías y tenemos el ejemplo de la TF5, y yo creo que el aprendizaje ahora es aquí hay que reconvertirse, como decíamos, teletrabajo y docencia online, y hacer que el transporte público sea la alternativa. Es que de nuevo hay que hacer algo con los coches, en el sentido de que la movilidad en el vehículo privado tiene que tener alguna restricción, pues porque es un modo poco sostenible y está demostrado, ¿no? Y luego, en cuanto a lo de la universidad, como sabes, Inés, nosotros venimos haciendo muchos estudios desde hace años, y una de las recomendaciones que siempre hacemos es la que tú acabas de plasmar. En las horas punta, en la docencia online es una de las principales medidas que podríamos adoptar para evitar confluencias de tráfico en las vías y demás, ¿no? Lo que decimos siempre, no todos tenemos que empezar a la misma hora y hacer que las vías se congestionen, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo. De hecho, es una de las medidas que siempre ponemos sobre la mesa, ¿no? Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. Ahora una pregunta que va dirigida, creo que más para Jesús y José Luis. Durante el periodo de crisis, la cancelación de los vuelos motivaba que la empresa estuviera obligada a ofrecer a los viajeros o bien un bono o bien la devolución del importe. Sin embargo, a todas luces parece que el uso del bono es mucho más ventajoso que tener que devolver el dinero de los billetes. ¿Se ha tomado alguna medida para que los bonos que se ofrecen a los pasajeros cuyo vuelo se ha cancelado sean más atractivos que devolver el billete? Bueno, si bien es un tema que no llevo yo directamente, sí sé que han tomado medidas, se está llamando a los pasajeros. A ver, lo primero hay que decir que hay que tener en cuenta que esto ha sido una situación de emergencia, como hemos visto todos, que a todos nos cogió sin tener una preparación previa para lo que ha venido. Ha sido una reducción de prácticamente del 100%, por lo menos en el sector aéreo, en el sector marítimo también. Y lo digo de cabeza, pero las cifras que publicó IATA era de 400 millones de cancelaciones de vuelos tomados pasajeros. Entonces, la gestión de esas cifras ha sido muy compleja. Esto no quita el que se hayan modificado los derechos de los pasajeros, ni muchísimo menos, pero la normativa que está en vigor, la normativa europea para proteger al pasajero, como es lógico y normal, no estaba pensada para decir de la noche a la mañana se cancelan 400 millones de los pasajes, ¿no? El sistema no lo aguantaba,
en el sentido para atenderlo de la manera que está expresada en la norma, que había que responder en menos de una semana. En menos de una semana no se ha podido responder, eso es un hecho. Pero sí se está implementado, ya hay un call center, ya hay un sistema para contactar a los pasajeros y ofrecerles un cambio atractivo en cuando su pasaje se ha visto afectado. También es verdad que ha habido un retraso en la toma de decisiones porque el nivel de incertidumbre que había era enorme, o sea, no se sabía cuándo se podía volver a volar, entonces el bono, el cambio, qué es lo que le podías ofrecer, no se sabe quién lo ibas a poder ofrecer si no sabes si vas a volar. Por ejemplo, los vuelos interinsulares ya se han establecido, pero los vuelos a península comienzan el 1 de julio. Los vuelos internacionales todavía no hay una fecha fija. En octubre estaremos volando, pero no se sabe si se puede adelantar. Entonces, ese nivel de incertidumbre hacía que no se pudieran tomar medidas concretas. Pero sí, la respuesta es sí, se han tomado medidas y se está contactando y se va a contactar con el 100% de los pasajeros, pero también es verdad y hay que reconocer es que los sistemas, pero de la manera lógica, no estaban dimensionados para lo que nos ha ocurrido. O sea, lo que nos ha ocurrido nos ha cogido de sorpresa en estos puntos, digamos, límites de qué hacer con esos pasajeros. Pero sí que se le está dando la solución adecuada de manera que los bonos y el cambio sea atractivo para el pasajero. Muchas gracias. Jesús, no sé si tienes algo que decir. Sí, en el caso nuestro, comenzamos a las devoluciones, sobre todo a la gente que iba a ventanilla, le devolvíamos el dinero de los billetes, pero por las recomendaciones sanitarias paramos el estar tratando con dinero, pues dejamos de hacer devoluciones y no hemos puesto ninguna restricción de cambio, pero no, lo único que hemos puesto es no ponerle ninguna restricción de cambio, a pesar de que tuvieran tarifa previamente mini, super mini, etcétera, etcétera. Le dejamos cambiar sin ningún tipo de problema. Bien, nos están llegando bastantes preguntas, la verdad. Hay una que podría ser dirigida a todos, que nos están preguntando que si las previsiones que están haciendo de cara a cómo se va a recuperar la situación tendente hacia la nueva normalidad, están teniendo en cuenta la posibilidad de que se produzca algún rebrote de la epidemia. Bueno, yo voy a contestar yo, pero que, a ver, la posibilidad que se tiene en cuenta es sí. Segundo, los conocimientos sobre el tema de los rebrotes no se esconden que no somos expertos en ese tema y nos tenemos que ceñir a la información que nos viene de fuera. Para verlo realmente, o por lo menos la parte que estamos viendo nosotros, es ver qué es lo que está haciendo en sitios que van avanzados en el tiempo, no es que estén avanzados en otros aspectos, sino que les ha ocurrido, y todo parece indicar que los rebrotes, cuando se produzcan en la situación actual, se van a poder controlar de una manera más concreta, que puede tener influencias, pero que serán influencias más limitadas. O sea, la posibilidad de ver un cierre absolutamente completo de Europa, que es lo que ha ocurrido ahora, parece que se aleja un poco, pero no quita de que la realidad nos pueda sorprender. Pero sí, tener en cuenta que puede haber un rebrote, sí, y hay que tener en cuenta que ya hay medidas, o sea, en todos los transportes ya se han tomado medidas compensatorias o medidas para limitar lo que son el contagio, y en principio ya estamos como sociedad más preparados todos para que pueda surgir un rebrote y que lo podamos actuar sin las medidas de limitación tan brutales que hemos tenido hasta ahora, brutales pero necesarias, no es una cuestión de discutirlas, sino que eso. Entonces, lo lógico es que en próximas afectaciones pudiera concretarse y limitarse la afectación y no sea tan generalizada. Bueno, en el caso nuestro, como medida ante los rebrotes o ante cualquier posible contagio, no hemos puesto a la venta, a pesar de tener posibilidad de vender el 100% de ocupación de los buques, no hemos puesto a la venta el 100% de las plazas y todavía estamos dejando cierta distancia entre asientos, incluso cerrando asientos. No, los controles, por decir algo, de temperatura, etcétera, etcétera, son protocolos que establece o bien en este caso puertos a través de la Cruz Roja, y hemos constatado que están perfectamente informados. Si hay un exceso de temperatura, pues automáticamente aplican el protocolo. Pero ahí no tenemos más que decir, ¿no?
Bien, muchas gracias. Una pregunta que va dirigida a Ginés. Con la nueva configuración del tráfico que se prevé en la ciudad de Santa Cruz, ¿crees que es posible la optimización de los tiempos de transporte de guagua cambiando la geometría de los trayectos urbanos? ¿Se está estudiando? Activa el micrófono, Ginés. Ahora, ¿no? Sí. Esa parte todavía no hemos empezado a estudiarla, pero es nuestro próximo proyecto. Tenemos una matriz origen y destino de todo lo que es el transporte público de la isla, que está retroalimentado con la movilidad que se está viendo a través de la telefonía móvil, que son datos que está comprando el Cabildo de Tenerife. Se lo hemos ofertado, de hecho, al gobierno de Canarias, porque la movilidad tiene que ver mucho con lo que es la propagación del virus, para que piensen, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que en el Fraile hay un rebrote. Esa guagua que pasa por el Fraile, si nosotros lo sabemos, pues podemos pararla, desinfectarla y no usarla por la tarde. O mucho menos cogerla y lanzarla al norte de la isla, con un protocolo especial hacia el conductor. Eso lo tiene el gobierno de Canarias sobre la mesa, estamos trabajando en ellos. Simplemente necesitaríamos información de dónde se están dando casos, qué test se están haciendo, porque al final son modelos matemáticos los que están trabajando por ahí y te dan un mapa de calor de la isla en cuanto al riesgo que hay. En cuanto al otro proyecto, porque no había respondido a esta pregunta de antes, en cuanto al proyecto de los transportes, de configurar una nueva red, sí que se puede hacer. De hecho, hay mucha literatura matemática, papers, que hablan de ello. No hay que inventar la rueda. Lo que siempre se basan en matrices origen y destino que nunca han tenido los matemáticos para explotarlas, las reales, que sí tenemos nosotros. Al final se trata de un problema en el que se dice, dime qué configuración de red tengo que hacer, por ejemplo, Santa Cruz o en la isla, para minimizar el tiempo de viaje y los transbordos que tiene un usuario. Y siempre con una condición, ¿no? Que el vehículo me vaya a lo mejor por encima, la ocupación en un 30% del recorrido, por encima del 50%, porque si no al final lo convierto en un coche. Entonces sí que se puede. Es un proyecto que tenemos para un chico que está haciendo un doctorado dentro de la empresa y seguramente sea su segundo trabajo, el que le estamos ya preparando los datos para trabajar junto a la universidad. Bien, muchas gracias. Una pregunta que va dirigida sobre todo al sector marítimo y aéreo. Se está oyendo hablar de que va a haber una subida de tarifas aéreas en el transporte por pasajeros y la pregunta es si realmente esto va a ser así, si también afectaría a una subida en el transporte de mercancía por línea marítima. Bueno, se está hablando, no sé exactamente a qué se refiere. Yo lo que planteé en la exposición es que el volumen, la oferta de transporte aéreo con el golpe tan fuerte que han recibido todas las líneas aéreas y el transporte en general, lo previsible es que caiga la oferta de transporte aéreo. Ha habido líneas aéreas que han quebrado, líneas aéreas que han cerrado servicios como Norwegian o líneas aéreas grandes, y la disminución de demanda hará que disminuyan los volúmenes y por un simple conocimiento de oferta y demanda es posible que los precios, posiblemente a lo mejor no tiendan a subir, pero tendrá una influencia en los precios al alza, en el sentido a lo mejor bajadas que podrían venir de la mano de la reducción del precio del combustible, pues no se van a implementar porque se analizará de otra manera los costes e ingresos. Entonces, la influencia real, yo no la puedo decir, no la desconozco, pero el hecho del COVID va a ser una fuerza a subir los precios del transporte, sí, en general, de todo el transporte, del transporte terrestre, pero por ejemplo con el COVID viene una bajada de los precios del combustible que será un factor que le tira a baja. ¿Cómo compensarán esos factores? Lo desconozco, pero el hecho del COVID, que implica una disminución de la oferta de transporte, en concreto en el de carga, que yo llevo más, ya la carga se ha incrementado el precio. La carga aérea se ha incrementado el precio. Muchas gracias. Jesús.
Con respecto al transporte marítimo, nosotros ahora mismo no tenemos previsión de incremento de tarifa. Sin embargo, sí observamos que lo que es península e internacional ya existen una tarifa que la llaman tarifa COVID y ha subido en torno a un 35 o un 40%, sobre todo transportes internacionales, que siempre había reciprocidad de servicios, pues entonces ya Alemania no tenía tanta exportación, o bien Inglaterra no tenía tanta exportación, y esos transportes terrestres sí es cierto que han sufrido un incremento. Con respecto al flete marítimo interinsular, nosotros ahora mismo no tenemos previsión de incremento. Y en el sector del pasaje, de momento todavía no tenemos ninguna previsión de incremento de tarifa. Bien, muchas gracias. Una pregunta que va dirigida a todos en general. Nos están preguntando por los tiempos de reacción que tienen desde que se obtienen los datos, que se producen los cambios, hasta que son capaces de redactar la planificación del servicio en caso de transporte público, tanto sea de pasajeros, líneas aéreas, marítimas, transporte urbano. A ver, Ginés, ponga el micrófono. Vale. Nosotros, para no confundir al viajero, solemos hacerlo, a ver, estudiamos todo lo que va pasando durante la semana, día a día. Después el sábado, nos ponemos en el peor escenario, es decir, todo lo que ha ido máximos de toda la semana es para mí el día tope, y en base a eso podemos generar una planificación en una noche con los algoritmos que tenemos, comunicarlo el domingo y ponerla en marcha el lunes. Lo que todavía no podemos hacer eso, pero todavía no hemos llegado a eso, porque tampoco los cambios son tan drásticos. Muchas veces una determinada línea, no es toda la red en general. Pero para que se hagan una idea, pues trabajamos el fin de semana y el lunes ya puede estar implantado, comunicado desde el sábado. Bien, muchas gracias. Bueno, yo lo único, casi a modo de broma, decir que nos ha entrenado este gobierno muy bien en agilidad, porque lo de sacar decretos a las 12 de la noche para implementarlos a las 00 horas del día siguiente ha sido a veces, bueno, por decirlo en tono humorístico, ponernos a prueba y poner a prueba todos los departamentos de la empresa. Se ha respondido muy ágil a los cambios, tanto a los de recorte como a los de ahora de crecimiento, y tanto es así, por ejemplo, ha existido problemas de que nos permiten volar, ponemos los vuelos y las terminales de carga, pues les ha costado seguirnos el camino, porque claro, nosotros esperamos a que nos permita el gobierno, nosotros ponemos los vuelos y ellos esperan a que nosotros ponemos los vuelos, con lo cual tiene un gap ahí más que le añadimos y más presión. Se está en Canarias, sinceramente yo creo que hay un servicio de transporte marítimo, aeropuertos, puertos, muy ágil, y se está actuando con muchísima agilidad. No te sabría decir a nivel técnico cuánto tardan los técnicos en hacer las programaciones, pero vamos, ha salido la normativa y los vuelos en puesto estaban listos para ponerse prácticamente al día siguiente. Bien, muchas gracias. Otra cuestión que nos están sugiriendo los espectadores hace referencia a lo que seguramente quedará en toda la población, que es el miedo a utilizar el transporte compartido, a utilizar tanto el avión como el barco, como al transporte público, y si para eso se van a tomar algún tipo de medidas o se tiene previsto a tomar algún tipo de medidas para evitar estas probabilidades de contagio en los transportes y hacer que la relación entre los pasajeros dentro del autobús o del avión pues permita evitar en la medida de lo posible ese tipo de contagios y no perjudicar tanto al transporte colectivo. Bueno, voy a tomar yo la palabra porque ha habido una buena noticia, un caso conocido por todos, que fue un pasajero que se declaró como infectado en un vuelo Madrid-Lanzarote, y ya han salido las pruebas. Ningún pasajero de los que volaba en ese avión, que se hicieron la prueba a todos, salió positivo, o sea, todos salieron negativos. Las medidas que se están tomando, esto demuestra que están siendo efectivas. El aumento de la higiene en los medios de transporte, por supuesto yo estoy hablando del aéreo, pero el marítimo, por
las guaguas también. En cuanto a la higiene, el uso de mascarillas que se ha hecho obligatorio por razones obvias y que está siendo efectivo. Entonces, yo creo que hay que quitar hay que poner seriedad, hay que poner datos, hay que poner información, pero hay que quitar miedo. O sea, no quiere decir quitar miedo que ya me voy a quitar la mascarilla, no, quitar miedo y poner conocimientos que yo tengo que viajar con mascarilla, que yo me tengo que lavar las manos. Pero no olvidemos que un medio de transporte público, la guagua, el avión, el barco, es la calle, y en la calle estamos y tenemos que cumplir las normas y tenemos que tener higiene en las manos y tenemos que utilizar la mascarilla. Pero la comparativa que a veces se hace de una manera ficticia es yo estoy en mi casa versus estoy en la guagua, estoy en el barco, estoy en el avión. No, yo estoy en la calle. Si alguien se quiere proteger porque es de especial sensibilidad, se queda en su casa. Y comparado con estar en su casa, estar en una guagua, estar en un barco, en un avión, ¿hay más riesgo? Por supuesto, se está abriendo eso. Pero ¿es más riesgo estar en una guagua, en un barco, en un avión, que estar en la calle o que salir a hacer la compra? No, estamos ante el mismo riesgo, asumimos cierto riesgo al salir. Tenemos que tomar las medidas compensatorias de la sociedad que nos han dicho, que es ponernos la mascarilla, mantener higiene, evitar el contacto, mantener eso. Y luego las medidas compensatorias, en concreto la del avión, de mayor ventilación, de mayor higiene. La ventilación del aire en vertical en los aviones se sale por arriba, se recorre por abajo, no longitudinal, están los filtros EPA, etcétera. O sea, todas esas medidas hay que tomarlas. Sin duda alguna, se están tomando, sin duda alguna, se ha demostrado por los casos recientes de que son efectivas, pero parece que si uno se pone en un medio de transporte, escala a un nivel de riesgo superior. No, estamos ciertamente, escala a un nivel de riesgo si yo no estoy en mi casa, que puedo controlar más los medios, así salgo a la calle, pero una vez que salimos a la calle tenemos que vivir y tenemos que hacer, asumimos un nivel de riesgo que yo entiendo y veo y a las pruebas remito, es asumible porque las medidas compensatorias lo controlan. Bien, muchas gracias. Una puntualización, Pepe, si me Sí. dejas, en relación a lo que contestaba José Luis, que estoy totalmente de acuerdo. No sé la fuente, pero hace unos días leía un informe de que el nivel de contagio en el transporte público era bajísimo. Y yo creo que estas estadísticas son fundamentales ponérselas al público, de cuánto es el índice de contagio que tiene lugar en el transporte público, porque si esa cifra la tuviéramos, pues rompíamos este miedo, en el sentido de que no es donde se está contagiando la gente, especialmente en el transporte público, es en otros lugares. Entonces, tener ese dato y ponerlo al servicio del público podría ser interesante para romper, quitar, eliminar ese miedo, ¿no? Me parece. Nosotros tenemos muchísimas anécdotas, pero muchísimas. Lo cierto es que con 285 conductores al día, durante el estado fase 0, no tuvimos ningún caso. Y anécdotas, pues por ejemplo, unos turistas franceses que se quedaron aislados en la isla, el marido de ella, bueno, edad de 60 años para arriba, el marido sí dio positivo, ella, era cuando no estaban todavía los test, la pusieron en cuarentena, y claro, no sabía nada de español, se desorientó tanto la mujer que cogió un vehículo, una guagua de Texas, para ir al hospital. Bueno, se desplegó un protocolo, la Guardia Civil detrás de la guagua para no pararle y ver lo que pasaba. Cuando llegó a Santa Cruz y la rodearon los medios de protección, totalmente desorientada. La verdad que daba mucha pena. Después no dio positivo, pero se aisló a todo el pasaje, se les tomó nota, se les dijo de que estuviesen en las casas, todo el mundo lo cumplió y se le comunicó en menos de 24 horas que no pasaba nada, que podían seguir. Es decir, nosotros tenemos otra herramienta que en el caso de que un usuario, un pasajero, dé positivo, nosotros sabemos hasta nivel 3, yendo hacia detrás y hacia adelante, con qué personas ha estado en contacto, no personas, sino tarjetas, con qué persona el detecta. Es decir, en el hipotético caso de que una persona hubiese estado en contacto con un positivo, sabíamos perfectamente a quién había que hacerle los controles para ver si lo tenían o se habían infectado o no. Al final son medidas que no trascienden, pero que te hacen trabajar de una forma muy segura, y también el conseguir un cero positivo en nuestros conductores, que son los que han estado todos los días ahí en la calle, ¿no? Expuestos. Recordemos que la mascarilla se puso hace nada.
y las primeras medidas que tomó TICSA fue pues aislar los 4 asientos que están justo por detrás para mantener los 2 metros, acceso por la puerta trasera. Somos de las pocas empresas a nivel nacional que tiene una validadora en la parte de atrás y la reconvertimos en una validadora de entrada. Sabíamos perfectamente que las capacidades de los vehículos se estaban cumpliendo y mucho más allá, sabíamos cómo era el rastro de esa persona. No las tenemos identificadas, muchas de ellas, pero sabemos el rastro que está dejando en nuestra red. Bien, hay otra pregunta también que me ha llegado que creo que puede ser dirigida a todos en general, que esta crisis del COVID va a significar un cambio de paradigma en el comportamiento de todos los agentes del transporte. Entonces la nueva normalidad no va a ser como la normalidad que teníamos anteriormente y nos plantean de si se están estudiando cambios en la frecuencia, los horarios y las rutas de los servicios de transporte. O sea, va a mantener la misma estructura que se venía usando antes de que llegara la crisis del COVID. Nosotros sí, porque el sur lo tenemos parado. De hecho, el norte y Santa Cruz se empieza a recuperar mucho más rápido que el sur y hemos tenido que desplazar a conductores del sur a otras partes de la isla para dar esa frecuencia, esa mayor frecuencia y evitar que los vehículos vayan con la gente hacinada. En el caso marítimo, evidentemente van a haber cambios. No sabemos si llegaremos a la nueva normalidad y recuperar el 90 o el 100% de la frecuencia que teníamos antes. Hasta el día de hoy estamos limitados por ese contrato que tenemos con el gobierno, pero nuestra idea es implementar e ir escalando poco a poco. No desescalando, sino escalando horarios, ¿no? Es lo que es la idea que tenemos. No sabemos si vamos a llegar porque estamos evaluando la demanda y además a corto plazo. O sea, esta semana se ha producido un cambio con respecto a la semana pasada, ¿no? de demanda. Probablemente las gráficas que tenemos ahora mismo cambiarán totalmente si las volvemos a poner la semana que viene. Entonces habrá líneas que han crecido y habrá líneas que se han mantenido, que se han aplanado. Por eso necesitamos analizar mucho los datos, como bien dicen todos mis compañeros, semana a semana. Yo creo que semana a semana. Bueno, el BITER está orientado al pasajero y ahora hemos pasado en una situación que por razones obvias estaba controlada por la administración, o sea, los vuelos se ponían no porque los pasajeros lo demandaron, sino porque la administración se había también firmado un contrato, sí, pero ahora las líneas las van a demandar los pasajeros. Si suben pasajeros se pondrá más. Y si no hubiese pasajeros, pues se pondría en los mínimos imprescindibles. Nos acomodaremos a la demanda, porque a partir de ahora, y hay capacidad para acomodarnos a la demanda. O sea que a partir de ahora las líneas las impondrán los pasajeros con su movimiento. Me preguntan con respecto al transporte privado, sí, que se está hablando en varios contextos de la posibilidad de poner algún tipo de restricción o de peaje al uso del coche privado. Entonces me preguntan si desde el tráfico se contempla la posibilidad de que en algún momento se imponga algún tipo de restricciones de ese tipo, o eso corresponde directamente al Cabildo, o qué se piensa hacer en ese caso. Bien, respecto a la posibilidad de restringir el acceso, entiendo que principalmente acceso a núcleos urbanos, no es que se pueda estudiar, es que ya se está haciendo. En otras ciudades, como conocemos Madrid o Barcelona, en este caso, si bien creo que la pregunta va orientada a una condición económica, en estos casos ya se está haciendo por temas medioambientales, con lo cual es una valoración que ya se está incluso aplicando. ¿Qué se puede estudiar además? Los carriles Busbao, facilitar la movilidad de vehículos de alta ocupación. Se puede pensar en aparcamientos disuasorios con lanzaderas de vehículos a los centros poblacionales. Se puede pensar en otro tipo de tasas medioambientales como el consumo de combustible, pero desde la DGT pensamos que sobre todas esas soluciones y planteamientos está la educación de las personas, el procurar su cambio de actitud, el que piensen en lo que es más beneficioso para ellos, ya no hablando para el medio ambiente,
y a mí se me ocurre rápidamente un mensaje muy fuerte que podríamos lanzarle a las personas, ¿verdad? Es que hacer un número de lo que supone la obtención, la adquisición y el mantenimiento y el cuidado de un vehículo mensualmente, que sea unos bastantes cientos de euros, y compararlo con lo que valdría un bono de transporte público, y hacer la resta y ver cuántas cosas se podría hacer en un mes con esa diferencia de cientos de euros si eligiéramos la solución del transporte colectivo público con respecto a la posesión, que también queremos todo el mundo poseer cosas de un vehículo privado tipo turismo. Bien, muchas gracias a todos. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas que nos están realizando, pero no vamos a poder dar cabida a todos. Ya se va acercando la hora que hoy tenemos anunciado de cierre. Y yo simplemente quería volver a agradecer a todos los ponentes el que se hayan prestado para realizar este seminario. Han estado muy interesantes todas las charlas que se han impartido, y simplemente antes de cerrar, darle la palabra a Rosa Marina, quizás para que nos muestre algunas de las conclusiones que podemos sacar de este seminario. Gracias, José Andrés. Bueno, las conclusiones yo creo que son bastante complejas, ¿no? Que estamos ante un ambiente incierto y que es difícil, ¿no? Pero que sí que hay herramientas que nos están permitiendo adelantarnos y sobre todo prestar un servicio adaptado a la demanda. Estamos ante una situación donde las nuevas tecnologías, el Big Data, el tratamiento de grandes volúmenes de información nos permiten adaptar la oferta del transporte a la demanda, que eso es fundamental para que el usuario esté satisfecho. Entonces, apostemos por eso, y un poco la reflexión también es aprendamos si podemos sacar algún aprendizaje de esta situación en relación al teletrabajo, a la docencia online y a cambiar los comportamientos, como señalaba Pablo, para que la gente se mueva hacia modos de transporte más sostenibles. Y nada más, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta pronto.